Bienvenidos, estamos aquí en Entrevistas TD News, este espacio en construcción permanente que trae consigo la vocación de tener unos minutos en la televisión local para dialogar, expandir y ampliar el diálogo, ¿no? Desde aquí a seguramente cada uno de los hogares, intentando cada vez que la oportunidad, si nos lo permite, traer consigo temáticas que nos cruzan, que nos atraviesan en un tiempo muy particular. Y sin lugar a dudas, estos 2 años caracterizados por la pandemia han tenido a la educación como uno de los ejes de mayor preocupación en cada una de las familias. No solamente frente a la nueva modalidad que por necesidad se instaló de la escuela a casa y después paulatinamente en esta cuestión de volver hacia una nueva normalidad, sino también en el debate, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la educación hoy en el contexto familiar? ¿Cuáles son las diferencias respecto a nuestra trayectoria educativa desde el punto de vista generacional, ¿no? Como papás, como abuelos, ¿qué pasa hoy con los chicos? Y fundamentalmente, ¿cuáles siguen siendo esos valores identitarios, pilares de una comunidad a partir de la educación? Y aquí en Río Colorado hay una institución que reúne precisamente esa vocación de fe, esa profesión también de valores humanos y cristianos, y la educación como centralidad, como articulador del proceso. Es la escuela comunitaria, la SCOM. Y por estos días esta comunidad ha tenido fundamentalmente una página que comienza a traducirse en nombre propio. Recordar, vincular todo el legado del padre Iván en lo que ha sido la trayectoria de Nelson Herburu, como docente, como directivo, como exalumno. Un hombre comprometido con los valores de la educación y también con los valores de la comunidad. Hoy será nuestro invitado especial en Entrevistas TD News. Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Digo, menudo desafío, ¿no? Tratar de entender qué nos ha pasado estos 2 últimos años desde el eje de la educación. Digo, porque para muchas familias la educación sigue siendo un valor esencial, para otros es un servicio, para otros es una cuestión de formalidad a sobrellevar en la vida, entendiendo muchas veces una transferencia gratuita que ha hecho la sociedad hacia la docencia, ¿no? Esta cuestión de las guarderías. Digo, pero en definitiva, para una sociedad que tiene apenas 200 años como nuestra nación, la educación es articulador. Me parece que lo dijiste muy bien. Es articulador, pero tiene que ser en el sentido que corresponde. Para nosotros, para mí, la educación es el medio que nos permite formar personas. Y al decir formar personas, no tiene que quedar en un renglón teórico. Me parece que formar es preparar a la persona para la vida. Desde nuestra idea, es fundamental pensar que estamos llamados a ser personas y tenemos que completarlo en la medida de nuestras posibilidades de la mejor forma posible. Entonces, la escuela pensada para formar es la escuela que te hace hombre en todas las dimensiones, en todas las dimensiones que uno puede imaginar. Este es el sentido que nosotros le damos a la educación. Porque a partir de allí se forma la persona, se forma en los valores para ser hombre, hombre con mayúscula. Aquí no nos vamos a poner a aclarar hombre, mujer, varón, mujer, hombre con mayúscula, lo que estamos llamados a hacer. Y el resto es instrucción. La instrucción de pronto podría ser mucho más fácil de realizar, mucho más fácil de llevar adelante, pero cuando hablamos de educar para formar personas, me parece que nos estamos comprometiendo de una manera que lo incluye todo. Va mucho más allá de un proyecto de todos los días, va mucho más allá de un proyecto de 1 o 2 años, y tiene que ver ya con un ideario, que es caminar hacia un ideal. Quizá el Instituto Gustavo Martínez Zuviría tiene tras de sí esta
cuestión de permanente desafío, ¿no? Que es mirar ese ideario, ¿no? El ideario cristiano por un lado y el ideario del legado del Padre Iván, porque es muy fuerte su presencia en la comunidad. Digo, yo he aprendido aquí en Río Colorado a hablar del Padre Iván como una persona viva, latente, ¿no? Es decir, uno recuerda que ya hace años no está, pero sin embargo la presencia es cotidiana, permanente. Digo, menudo desafío, ¿no? Es una mochila. Totalmente. Porque es así además. Tiene que ver con la relación cercana que nosotros tuvimos con él, inclusive temporalmente, y te puede pasar a vos también, y les puede pasar a la gente que vivió este tiempo. Cuando pasen los años, Dios dirá, quizá nosotros seamos los encargados ahora de cuidar la memoria de él, pero a nosotros que vivimos un momento tan cercano, no tenemos que perder de vista el ideal para el cual la escuela fue fundada. Él la fundó pensando en evangelizar a las familias y sus hijos a través de la educación. Él nos decía siempre, debemos aprovechar a la escuela para que los chicos conozcan a Jesús. En Jesús, desde nuestra doctrina, Él sintetiza el ideal. Y nosotros caminamos como podemos, nosotros los docentes, los directivos, la gente de todos los días, los chicos, la familia. Pero ahí planta un ideal. Y como nosotros lo tenemos cercano, nos tiene que ser fácil respondernos todos los días para qué estamos, Claro. para qué estamos en la escuela y por dónde vamos caminando. Por supuesto que nosotros somos seres humanos, somos familias y personas que vamos y venimos, y la vida de todos los días se mete por la ventana de la escuela. Y además, no olvidar que en este proceso de construcción, el instituto es fundado en el 73, digo, así que tiene una trayectoria casi generacional, coincide lo institucional y lo instituyente, ¿no? Es decir, la comunidad como protagonista, el ideario, una forma de obrar, porque en definitiva lo que se ve hoy construido en paredes es también fruto del esfuerzo de todos. Digo, una fórmula que muchas veces otros estamentos de la sociedad imaginan como posible, ¿no? A veces cuando uno teoriza sobre la función de la política, se habla de la articulación de los sueños, de los proyectos, y digo, y por ello la cosa es mucho más sensible y mucho más sencilla. Totalmente. Yo creo que la comunidad fue caminando el mensaje, entendiéndolo, en el paso del tiempo y de acuerdo también a las necesidades que tenía, porque la escuela es ni más ni menos que la respuesta a las necesidades de la gente, a las necesidades de la familia. Esa es la lectura que hay que hacer. Así se vive y se construye una escuela, así se vive y se construye una ciudad, una provincia y un país. Claro que sí. Nelson, ¿y en qué lugar te sentiste más cómodo? Porque muchos que por allí ya hace años ni siquiera visitamos nuestra propia escuela, pasamos por la escuela, tenemos hasta una visión romántica de aquellos tiempos, pero vos conviviste como alumno, como profe, como directivo. ¿Dónde te sentías más cómodo? Y vos me tiraste la palabra romántica. Yo no te voy a inventar esto que te voy a decir en este preciso instante. Quienes me conocen saben que yo siempre dije que extraño y extrañé mi escuela, la de alumno. Como todos. Como todos. La escuela, yo extrañé la escuela en que yo viví como alumno, con el padre como director, el padre Iván como director, y con los docentes que todos conocemos. Yo soy de la 9ª promoción, está de los orígenes de la escuela, y esa escuela a puro pulmón es la escuela de mis sueños y donde yo viví mi adolescencia. Cuando yo después soy profesor de educación física, llego bastante cercanamente, porque a los 3 años de haberme ido, me recibo de profesor de educación física y vuelvo al colegio, y ahí trato de vivir desde mi lugar de profesor de educación física y tratar de sostener mi escuela secundaria y mi escuela adolescente. Después pasa un tiempo, llego como director y ahí ya no la puedo rescatar,
porque son otros los tiempos, son otras las necesidades, pero en definitiva en mis sueños quedó mi escuela secundaria, la que yo viví como alumno. Ese es el mejor momento. ¿Te acordás de los compañeros? Por supuesto, ¿Sí? Por supuesto, porque nombres, nosotros teníamos, a ver, como para... porque nosotros teníamos un curso, no éramos 3 quinto años ni 2 quinto años como ahora, agarré el turno, el momento de 2 primer años, un segundo año, un tercero, un cuarto y un quinto. Claro. Entonces vivimos al final, sí, los puedo nombrar absolutamente a todos. ¿Está? A ver, por nombrar algunos, por decirlo de alguna forma, participación pública. Pero todos son importantes, pero si tengo que empezar a nombrar, puedo hacer la lista, inclusive hasta por orden de banco. Como estaban sentados lo podría hacer, pero por nombrar algunos que han tenido vida pública y conocidos, Elsen Chasendague, Daniel Ferroni, Liliana Finocchiaro, y gente que hoy marca la vida de Río Colorado en todos los días, Eduardo Chillón, Claudia García, Juan Chisacra, Rubén Díaz, pero bueno, montones de personas, de chicos que hoy cursan la vida de Río Colorado, pero te digo, los podría nombrar por ubicación de banco del último día todos, pero esto yo pienso que nos pasa un poco a todos, como aquellos que nombran a veces los equipos del que formaron parte y te lo pueden decir de memoria. Bueno, mencionabas ya vamos a mezclar los temas y mencionabas al técnico. El técnico, obviamente el padre Iván. ¿Y los profes? No, y los profesores también, por supuesto, porque en esa época la escuela se fundó en el 66, te cuento, en el 66. En ese momento, cuando se funda la escuela, los primeros profesores tuvieron que trabajar gratuitamente, es decir, por un año dieron clases pero no cobraron. Después creo que recuperaron parte en forma retroactiva. Entonces era pulmón, pulmón, compromiso, compromiso. Y entonces los profesores de aquel primer momento, que algunos fueron mis propios profesores, gente que hizo la escuela mano a mano con el padre. Bueno, y tengo que nombrar a la profesora Ana María Prat, tengo que nombrar al profesor Alberto Daverio, tengo que nombrar al negrito Albarracín, tengo que nombrar a Pelusa Rosales, tengo que nombrar a Elena Kostov de Palmieri. Y bueno, acá voy a cometer el error de olvidarme de algunos, y eso es muy delicado. Pero sí quiero acordarme de un sacerdote que estuvo 10 años al principio de la escuela y que hoy sigue involucrado desde muy lejos y que al pasar el tiempo, cuando uno recuerda, a mí me pasa, no puedo creer que haya estado tan poco tiempo, solamente 10 años, y marcó junto con el padre Iván la vida de la escuela y parte de la vida de Río Colorado. Es muy recordado el padre Antonio García Arroyo. Es un sacerdote que vivió dentro de la escuela y estuvo mano a mano con el padre llevando esos primeros años. Y es tan reconocido como el padre Iván en aquellas primeras profesiones y en los primeros docentes. Así que me parece muy importante recordarlo, y la lista de profesores, y la podría continuar tranquilamente porque la tengo presente, no me quiero olvidar ninguno, no traje anotado ahora ni macheteado, pero te nombré algunos de los que representaban aquellas primeras épocas de la escuela. Contame de tu familia y la relación con la ESCOM, porque obviamente en la vocación de tus padres estaba también este compromiso, ¿no? Sí, en realidad hay una cuestión familiar por cercanía con el padre Iván, que arranca principalmente por el lado de mi señora, Ana Rosales. Ella es docente de inglés en el colegio. El papá de ella, que falleció de muy joven, vivió con el padre Iván en la parroquia cuando él llegó acá. Él era el contador del Banco Nación, tuvo una enfermedad terminal y murió muy joven. Y su esposa, María del Carmen Pelusa Rosales, que fue docente durante toda la vida de la escuela, docente de inglés, crecieron junto al padre, o sea que eran familia íntima. Cuando el padre llega a la parroquia de Villamitre, como era un lugar bastante amplio, comienza a trabajar con la parroquia.
y empieza a invitar jóvenes. Dos de los jóvenes que vivieron con él, porque llegan a Río Colorado, eran profesionales que comenzaban a desarrollarse, y en ese momento, hasta que consiguieron su hogar, fueron Villú Rosales y Bocha Calí, Ángel Salvador Calí, que vivieron en la parroquia de Villamitre con el padre. Eso ya marca un sello familiar que después crecen acercado al padre. Yo me incorporo más tarde a la familia del padre, por decirlo de alguna manera, y es con mi llegada a la escuela, porque en aquella época las familias de los primeros alumnos trabajaban en la escuela, pero trabajaban pegando ladrillos. Sí, sí, sí. Trabajaban viajando al campamento de las grutas en el que llevábamos los chicos en el verano, clavando maderas y construirla con sus propias manos. Todas las familias colaboraban así. Entonces hay un acercamiento familiar muy importante y yo curso, como tantos otros de mis compañeros, la vida de la escuela, me comprometo, mi familia se compromete con la vida de la escuela y hacemos una relación muy íntima. Después, termino quinto año, me voy a estudiar educación física y la educación física es madre de muchas organizaciones. La educación física en una escuela con esas características que está creciendo de esa manera, juega un rol muy, muy importante. La escuela había traído un profesor de educación física que era el primer profesor de educación física del pueblo, que había venido con todas las novedades de la nueva educación física, que era el profesor Jorge Abel Porras. Bueno, ese es otro que junto a los que nombré, tengo que nombrar, claro. En primero y en segundo lugar también. Entonces él llega con todas las novedades y hace una verdadera revolución de la educación física y el deporte en Río Colorado, no solamente desde el Instituto Gustavo Martínez Zubiría, sino desde todas las escuelas, porque abarcaba todo. Yo llego en una moda muy fresca de la educación física y me permite ser protagonista de muchos eventos en la escuela. Entonces me acerco mucho al padre, que era además un fanático del deporte. Ajá. Él creía que el deporte dentro de la escuela era pilar fundamental para el desarrollo y la formación de los chicos. Entonces, siempre la vida de la escuela estuvo signada por el deporte y era uno de los pilares fundamentales como la educación en la fe. Esto hace que yo me comprometa muchísimo, me sienta que hago una extensión de mi vida de secundario y entonces entro en una relación muy íntima con él y además muy rápidamente mi señora Ana estaba en quinto año cuando yo llego como profesor de educación física de la escuela, un escándalo para la época, y nos ponemos de novio, y empezamos a edificar nuestro proyecto prácticamente dentro de la escuela. Mirá, qué buena historia, qué buena historia. Y me hablaste de una figura que, digo, por allí ha caído en desuso, en estas cuestiones que a veces injustamente de una generación a otra se plantean, ¿no? Esto de ir adaptando, modernizando. Hoy hay una transferencia muy, también gratuita, hacia otras figuras, pero la figura del mentor es una figura fundamental, sobre todo en el adolescente, ¿no? Porque marca ejemplaridad, marca esta cuestión del faro, para quienes hemos tenido mentores, marca también el momento del pedir consejo, ¿no? Fuera de la formación familiar o estrictamente educativa, la formal, digo, por ahí está hasta en la educación no formal el mentor, ¿no? Totalmente, es fundamental, porque se transforma en guía, en todo sentido, y está más allá de los cargos, y está más allá de los niveles académicos alcanzados. Entonces, se transforma en un pivot que acompaña y reúne. Y es centro de una familia, puede ser de una escuela, de una empresa, de un club, pero es centro de la familia que reúne. Bueno, vos reprodujiste eso en otros tantos jóvenes, digo, porque tu participación en los clubes, más allá de la escuela, ha tenido que ver con eso, ¿no? Es decir, con el cuidar el cuerpo, el tener claro que la formación siempre es integral, que el talento se nos ha dado, pero hay que ponerlo al servicio. En todos los órdenes. Un poco de esto se trataba y un poco así estaba pensado el proyecto. Es decir, yo creo que el padre cuando piensa en mí como rector de la escuela no lo piensa desde el punto de vista de un erudito en educación o en pedagogía.
lo piensa desde una persona que está involucrada con los jóvenes, con los chicos y con la familia de la localidad, y me invita desde ese lugar. Y yo lo entiendo desde ese lugar. Cuando él me invita a acercarme a la escuela para que lo acompañe, yo no lo entiendo desde un lugar como el director etiquetado para mejorar las condiciones académicas y pedagógicas de la escuela. Lo entiendo desde el lugar que yo vivía todos los días, comprometido con la escuela, comprometido con las otras escuelas, porque no es la única escuela en la que estuve trabajando como profesor de educación física, educando, desde los clubes, desde distintas actividades deportivas, porque en un pueblo con la cantidad de habitantes que tenía Río Colorado en ese momento, uno no incursionaba con el respaldo de una especialidad como ocurre en las grandes ciudades o en los clubes profesionales. Uno se involucraba y acompañaba. Y acompañaba, sí, sí. Y acompañaba. Y después te pones a estudiar. En el caso de la escuela, yo si a la distancia lo miro, puedo llegar a pensar, qué locura, qué irresponsable, quizás por la edad, cómo me atreví a semejante desafío. Pero en ese momento lo hice naturalmente porque yo acompañaba a mi escuela y a la gente de mi pueblo. Sí, sí. Lo hacía en el club, lo hacía en el colegio. Bueno, hoy no sentí que me pesaba. Hoy, Nelson, hablábamos de algunas diferencias poniendo como ejemplo nuestras propias historias familiares, ¿no? Cuando vemos reflejado a nuestros hijos que hoy el paradigma, que no está mal, es un paradigma que hay que vivirlo y hay que bancarse la decisión de vivirlo, pero esto de vivir el día a día para nosotros era casi imposible. O sea, nosotros teníamos que fijar objetivos, ¿no? La familia, la casa, tener una empleabilidad lo más segura posible, con lo cual, digo, nos han atravesado procesos en los que hemos tenido que adaptarnos sobre la marcha. Y que nos cuesta adaptarnos, porque nuestros hijos hoy llevan el yugo de nuestra formación, de nuestra historia, y se la tiramos permanentemente a ellos. Ellos viven de una manera diferente y ven el mundo de una manera diferente, quizás porque las comunicaciones son distintas. Sí, sí. Yo, como seguramente tu caso, crecimos y terminar una carrera era ya pensar en que iba a estar trabajando en tal o cual medio, que tenía que acomodar mi situación pensando en la formación de una familia, que iba a necesitar las cosas básicas para poder vivir. Estabilidad emocional. Una estabilidad emocional, una estabilidad económica para poder atender a mi familia y poder hacer de que mis hijos crezcan. Pero quizás a los 13, 14 años no estaba enterado de cómo se vivía en Europa o en Estados Unidos. Hoy las redes, la velocidad de las comunicaciones hacen que la globalización te lleve a mundos en donde el chico con la mente está en otro lado, físicamente está acá, pero está acá y muchas veces nosotros decimos físicamente está en el aula, solamente físicamente está en el aula, porque las comunicaciones lo llevan a estar con un amigo, con un compañero o en la biblioteca del mundo. Sí, sí. Esa realidad se lleva a la vida de todos los días. Y por supuesto que en la velocidad de las comunicaciones nosotros permanentemente chocamos con esa idea. Nosotros pensamos en estabilidad, nosotros pensamos en que pies sobre la tierra y crecemos y vivimos pensando en cómo va a ser nuestra vida pasado mañana, el mes que viene, el año que viene, lo planificamos así, después Dios dispone. Claro. Los chicos no. Sí, sí. Los chicos viven pero los chicos... momento y es la manera de crecer y de avanzar que tienen. Los chicos también han tenido, días atrás pasaron chicos aquí de la Escuela Secundaria 3 y me decían, felizmente digo, porque está bueno recibir también esa devolución, que ellos imaginaron al comienzo de la pandemia que la solución pasaba por la herramienta tecnológica y se dieron cuenta que no, como también se dieron cuenta que papá y mamá no podían reemplazar a los docentes, ¿no? Y que aún el docente, aquel que en el secundario, en esa época de la vida, es el más criticado, era también el que más se extrañaba. Totalmente. ¿No? Digo, qué buena devolución porque esto habla precisamente de esta situación de diálogo que debe darse en la escuela, ¿no? Es decir, ni una cuestión sobreimpuesta estrictamente por la cuestión curricular, digo, la planificación dura, ni tampoco esta cuestión que a veces tenemos los docentes en esto de querer adaptarlo todo.
Digo, la cuestión es intermedia, es el diálogo. Pero totalmente. Y los chicos en esa devolución que te hace lo dicen bien. Vos lo dijiste así, la herramienta tecnológica es una herramienta y punto. Y después, la familia en la educación es insustituible. Es muy difícil que lo vaya a poder sustituir. Yo planteaba en la mitad de la pandemia, en los momentos más duros del año pasado, y trataba de dar vuelta la situación. Yo decía, ¿qué pasaría si nuestros hijos vivieran en la escuela, vivieran en la escuela y nosotros los tuviéramos que educar en familia en forma virtual? Enviándole apuntes, por chat, por mail, hablándoles de la vida, Zoom, haciendo una reunión de familia por Meet. ¿Cómo sería? Y bueno, ese ejemplo que se me ocurría y lo pensaba permanentemente, tiene que ver con que la educación debe ser integral. Y por algo están los roles, y por algo están los padres, y por algo están las familias. Y además, un elemento que también, quiero remarcar en el diálogo contigo, es esta cuestión de la construcción permanente, ¿no? Porque de tanto en tanto, la política, basada en el marco grande, tamizada después por la política educativa, que ya ahí la cuestión es una valoración que muchas veces no tenemos. A veces pensamos que el docente termina haciendo lo que quiere y sin embargo hay una política educativa, hay un marco, hay un marco referencial, ¿no? Que es el hecho de cuáles son los modelos para cada circunstancia y para cada momento, ¿no? Estamos atravesando un modelo, por ejemplo, de educación, en donde hoy hay que educar para la vida, hay que educar para el trabajo, hay que educar con el sentido de las competencias, de las trayectorias personalizadas. Y sin embargo, la cuestión más finita, que es el debate en casa de lo que estamos hablando, es decir, que la educación es pilar de la formación, no se da. ¿Sos crítico también de esto, de que nos falta, no sé si un ámbito de debate más social? En algún momento Alfonsín diseñó lo que fue el Congreso Pedagógico, pero ámbitos en donde papás, docentes, los propios alumnos, entremos en debate de esto, hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que pasa es que la política lo tiñe todo de un color que muchas veces desconcierta. O están todos los colores juntos y es un arco iris, o está absolutamente polarizado. Y muchas veces, en momentos de crisis, se torna gris, oscuro, casi negro. A mí me parece que atravesamos una gran crisis moral y ahí está el verdadero drama. Y esto no es una cuestión de 5 años, 10 años, 20 años. Yo tengo que tener mucho cuidado con la crítica que puedo hacer al respecto hoy que soy jubilado. Pero hoy soy parte de un proceso de pocos años en donde yo, padre, docente, director, ¿qué hice? No puedo ponerme ahora a echar culpas. Y como vos bien dijiste, ni los docentes, ni nosotros, ni nuestra escuela siquiera, que es de gestión privada, porque privadamente se gestiona, pero responde a políticas educativas. Y acá no se trata de echar culpas, son procesos en los que se está trabajando, se está cambiando, pero no son de un día para el otro. El curso de un país no se va a cambiar en 3 años, salvo una catástrofe, Dios no lo permita, de por medio. Pero en realidad, también el hecho de las comunicaciones nos hace adentrarnos, tratar de implicarnos en modelos que están preparados para culturas que nos llevan muchos años de diferencia. Sí, sí, sí. Y esto lamentablemente se transmite y uno lo vive, trata de imitarlo, se contagia y es muy difícil salir de eso. Porque a veces queda esta cuestión de que o las respuestas son intempestivas del poder político y entonces tiene que plantear ¿qué sugerencia tenés para educación? Y se plantean modelos que están en el aire, se compran como los españoles, los modelos españoles, tal cual, o quedan en la síntesis de la tecnocracia, ¿no? Que también tiene su problema. Silvina Grips ha sido una pedagoga enorme y cuando fue funcionaria fue un fracaso. Bueno, pero justamente, ahí está el punto. A mí me parece que, primero y principal, políticamente, se declama tanto como lo que no se hace.
Esto es una regla Sí, sí. que a mí me atraviesa por varios años. Se declama tanto como lo que no se hace. Y en segundo lugar, no está ahí del kit de la cuestión. No está en las técnicas educativas, en el último grito de la moda, en el último grito de la O pedagogía. lo que hace A o B, ¿no? No, para nada. Está visto que el orden educativo está en otro lado y que tenemos que tener otro referente. Pero claro, me voy a volcar a la doctrina. Me voy a volcar a la doctrina. Es quizá más fácil, ¿no? Entonces, que tenemos que tener otro referente hacia dónde vamos. Es difícil, es muy difícil de alcanzar, es dificilísimo de alcanzar. Mejor dicho, es difícil de caminarlo. ¿Está? Pero no podemos vivir de plan en plan, cambiando, imponiendo y vivir al grito de la moda, con teorías, corrientes pedagógicas. Nosotros tenemos que pensar en quiénes somos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que la familia nos pide, qué es lo que nuestra comunidad necesita y a partir de ahí tratar de caminar con nuestra realidad, no con la realidad de otras culturas, no con otras realidades insertas en nuestro medio. Y con respecto a los grandes técnicos, los grandes pedagogos y las personas que tienen un desarrollo profesional impecable y después ocupan puestos desde donde tienen que dirigir o donde tienen que crear un sistema, aquí hay que tener cuidado con el grado de inutilidad superior. El grado de inutilidad superior yo le llamo aquel en donde, porque yo fui un docente bueno y comprometido, después tengo que ser un buen director. Y como fui un buen director, ahora voy a ser un buen intendente y un buen gobernador. Y no, posiblemente sea un desastre. Yo eso le llamo cargo de inutilidad superior. Y estamos plagados de eso. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Nelson, hemos recorrido en estos minutos, digo, sin contarlo tu vida, porque de alguna manera, desde que llegué aquí, tenía muchas ganas del diálogo contigo aquí, en este espacio. Segundo, porque creo que quienes llevan fervientemente la vocación docente la traducen, digo, más allá del sistema, y seguramente esto va a pasar en tu faceta profesional, en la continuidad del deporte, en la comunidad. Y en tercer lugar, porque creo que es un loable ejemplo el SCOM, ¿no? Cuando naturalizamos los ladrillos, ahí estamos en problemas, ¿no? Porque no nos preguntamos quién los puso, ni de qué manera llegaron los ladrillos allí. Sin embargo, digo, las veces que pude visitar el instituto, uno siente el corazón del instituto, ¿no? Y está bueno preguntar por ello, está bueno compartirlo con alguien que ha llegado recién a la comunidad, y quería agradecértelo. Digo, la excusa fue invitarte para homenajearte también en este momento tan especial de tu trayectoria, ahora un poco más en casa, un poco menos en la escuela, pero realmente pudimos hablar de todos los temas que nos debíamos en la charla. Así que te agradezco la presencia. Bueno, yo te agradezco mucho. Quiero recordar a todas las familias, toda la gente, todos los hijos de la escuela que pasaron por la escuela. Quiero darle gracias a todo Río Colorado, a todas las instituciones educativas, a todas las instituciones del medio, porque nadie crece solo. Así que el Instituto Gustavo Martínez Zuviría se debe a todos, a todo Río Colorado. Y todos colaboraron para que crezca, como otras instituciones. Quiero reconocer y agradecer a todos los docentes que dejaron su huella, a los padres, a los que están y a los que ya no están. Y quiero dejar el mensaje de que la idea sería de que cada persona, como en tu caso me lo acabas de decir, que pase la puerta del colegio, más allá del portón de madera o el del otro lado, más allá de las paredes y las galerías, qué lindo que sería que cuando uno ingresa a institución sienta el corazón del padre Iván latiendo. Así Claro que que sí. muchísimas gracias. Gracias por la visita, Nelson. Bueno, hoy hablamos de educación como articulador de los proyectos de vida. Claro, quizá para quienes
no conozcan mi historia, yo también vengo de una escuela comunitaria, de una escuela parroquial, y lógicamente uno trató de proyectar en la familia chiquita estos valores, ¿no? Orgullosos de ello, es que reconocemos también el esfuerzo de cada una de las comunidades. Pero más allá de eso, quería destacar esta figura que se ha perdido, la del mentor, ¿no? A veces pensamos que el mentor es aquel que en algún momento nos dejó huella simplemente por lo complejo del proceso de su acercamiento, de comprenderlo, aquel profesor de la universidad que nos hacía doler tanto la cabeza pero que después lo reconocimos. Digo, pero el mentor está mucho más cercano. El mentor quizá está en la educación no formal, el mentor está quizá en los espacios de plena participación, ¿no? ¿Te acordás de quién influyó en alguna decisión importante de tu vida? No solamente la laboral, la del estudio, la de la formación profesional. Digo, qué lindo es volver a reconocer eso. Bueno, ahí también hay educación. Educación en valores, hay ejemplo, hay conducta, hay consejo, y debemos volver a ello. Están allí. Pensá esta noche, reflexioná quién influyó en tu vida y de qué manera podemos, o podés en tu caso, agradecerle permanentemente ese aporte. Nos reencontramos el jueves que viene. Muchas gracias.